Bienvenidos a nuestro programa. El martes 16 de noviembre de 2021, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Aportaciones del judaísmo a la humanidad, a cargo de nuestra querida compañera Verónica Nehama, escritora y profesora. Les invitamos a escuchar la grabación. Pero como todos sabemos, el judaísmo es la primera religión monoteísta, eso todo el mundo se sabe. Pero lo que la gente no sabe también es que una religión revelada adquiere otra dimensión, otro carisma, porque si te la han revelado directamente, pues tiene una connotación de que va a ser la única y la verdadera. ¿Qué pasa? Que al haber una revelación, el judaísmo, su propia esencia, hace de él una religión que tiene que mostrarse como única y verdadera, pero también es verdad que las dos religiones monoteístas que derivan de él, que son el cristianismo y el islam, pues también se agarran a lo mismo, es la única y verdadera. Y ahí radica un poco el problema que ha habido a lo largo de los siglos y los milenios de los enfrentamientos. Lo que sí es cierto, como lo veremos aquí, que esto yo creo que no se va a cargar, es que Abraham, que significa padre de la muchedumbre, es que es el patriarca común de todos, con lo cual ya tenemos un nexo común. Y automáticamente también, si nos vamos un poco más atrás, Adán es el primer ancestro de toda la humanidad. Luego, tener un ancestro común y un patriarca común no debería hacer que nadie se sienta superior al otro. Somos todos originarios del mismo primer hombre, por eso se dice que el que mata a un hombre mata a toda la humanidad, pero es que somos también las tres religiones monoteístas, que no hay más que tres, tenemos también el mismo patriarca, un patriarca común que es Abraham. Entonces, lo que sería deseable es entender y contextualizar, y es un poco el mensaje, de que cada momento de la historia necesita un tipo de mensaje, y si para los creyentes el que Dios se haya revelado, porque antes Dios hablaba con los hombres, ya se ha debido de hartar porque ya no habla, entonces lo importante es pensar que una vez que te revelan algo, que lo que debería es, si tienes 5.782 años, hacerte un lenguaje, o sea que has nacido hace tanto, un tipo de discurso, 3.000 y pico años después se hace otro tipo de discurso, y en el año 1300, hace 1.300 años, que es, digamos, lo de los musulmanes, el discurso es diferente. Entonces, simplemente si tú piensas que el mensaje tiene que ir contextualizado en función de la edad de tu hijo, pues también te das cuenta que hay cambios. Yo no digo evolución, no voy a juzgar, pero tiene que haber cambios en función de quién te entienda, de su cultura, de su edad, de un montón de parámetros. Y indudablemente, puesto que tienen ese mismo origen, veremos que tienen muchos puntos comunes. Los estudiosos de las tres religiones en los diálogos a veces te dicen unas frases y dices, oye, esto está en mi Biblia, oye, esto, pero todo el mundo piensa que lo suyo es novedoso. Entonces lo que habría que hacer es buscar esos puntos comunes en vez de las diferencias que fomentan esos enfrentamientos por exclusión. Pero yo estoy segura de que nada cambiará mientras la pertenencia a un grupo se defina como rechazo a la otredad, rechazo a la alteridad, rechazo al otro, rechazo a la diferencia. Me recuerda un chiste de un judío que rescatan de una isla, y cuando lo rescatan se dan cuenta de que tiene 2 sinagogas. Dice, ¿para qué tienes 2 sinagogas si estás solo aquí? Dice, porque a esa no voy. Es muchas veces soy lo que soy y pertenezco a eso, pero no solo por los puntos comunes que tengo con ellos, sino porque soy diferente a ti. Y la gente necesita una pertenencia y necesita muchas veces que sea por oposición en vez de por adhesión. Yo he hecho alguna conferencia que se llama Entre la exclusión y la inclusión, y es que es verdad, tenemos tendencia, porque es muy difícil manejar grupos grandes, a hacer los grupos más chiquitos, y está ahí lo de divide y vencerás. Entonces lo que es claro es que Hashem elige a un pueblo, que lo libera de la esclavitud, que lo protege a cambio de obediencia y amor, y que sella con él una alianza, utilizando siempre a un profeta. Se dice siempre, nadie es profeta en su tierra. Yo creo que ser profeta es la peor profesión del mundo, porque casi nunca nadie te cree al principio y tienes que demostrar mucho hasta que te aceptan. El judaísmo
está basado en la justicia y en la solidaridad. Otras religiones tienen pilares diferentes, o sea, siempre se dice que el cristianismo es amor o que el islam, cada una tiene sus pilares. Y también hay mucho que decir sobre la justicia y el perdón, que son también dos pilares que a veces se oponen, aunque no están opuestos, ¿no? Y Hillel lo resumía así, y es quizás la frase más brillante que se ha ocurrido a nadie en la historia: no hagas al otro lo que no quieras para ti. Dice, esa es la esencia de la Torá. Todo lo demás son simples comentarios. Los judíos, que durante muchos milenios han sido privados de templo y de tierra, llegaron a sus lugares de acogida, se establecieron, hicieron centros comunitarios que les daban apoyo espiritual y social. Entonces está claro lo que hemos dicho: Abraham y Adán, profeta y ancestro común, tenéis los textos sagrados que tenéis, y la filosofía y la religión judía, este es el punto de la charla, cambian la concepción del mundo y sus aportaciones son hoy absolutamente vigentes, ¿vale? En segundo lugar, estas vamos a elencar, vamos a decir unas por unas, las aportaciones que el judaísmo ha hecho desde 3 puntos de vista que vamos a coger. Desde el punto de vista ideológico y moral, el judaísmo cambió la concepción del mundo, porque estableció todas esas normas e ideas lo que se llama un cambio de paradigma. No es ya un cambio, simplemente alguna novedad que se añade. Primero introdujo la poderosa y revolucionaria idea de un Dios creador que gestiona un universo entero. Es creador, no es estaba antes que los humanos, no, es que estaba y nos crea. Y cada criatura es importante simplemente porque ha sido hecha a imagen de su creador, con lo cual ya le da una posibilidad de diálogo, un estatus no de iguales, por supuesto, pero sí de persona con quien puedes hablar y dialogar. Y además sin intermediarios, cada uno puede dirigirse a Dios. Esa es la gran novedad del judaísmo, un Dios creador del universo, pero que hace una criatura con la que él quiere dialogar, a quien le quiere dar como un hijo. En segundo lugar, y súper importante, el judaísmo sacraliza la vida humana. Antes la vida humana era algo que se ofrecían para aplacar a los dioses, se echaban en los cráteres de los volcanes, sobre todo doncellas. Las doncellas siempre han tenido muy mala suerte en la historia y siempre se las utilizaba para ofrecerlas, o los niños jovencitos. Entonces, por primera vez Dios sacraliza la vida humana. Yo reconozco que cuando yo leía la Biblia me chocaba mucho que Dios le diga a Isaac: coge tu hijo y sacrifícalo. Isaac lo acepte. Claro, eran las costumbres de la época. Dios le hace ver que algo que estaba siempre aceptado en el acervo cultural de esa época, que no, que le quita el cuchillo y le da otra cosa en cambio. O sea, los sacrificios humanos ya se van a quitar porque por primera vez la vida del hombre, la vida importante, se convierte en sagrada. Y el Génesis afirma: quien derrama la sangre de un hombre verá su sangre derramada, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Luego, matar al hombre es ya un sacrilegio, lo mismo que blasfemar y un montón de otras cosas. Dios sella un pacto, o sea, cuando tú haces un pacto con alguien, no es porque sea tu igual, pero por lo menos te merece el respeto de poder hacer con él una alianza, entregando un decálogo que hoy es un decálogo universal, por algunas pautas de ese decálogo son la base de muchas religiones y de muchas filosofías. También es muy importante que se establece la igualdad entre sexos. Hoy que hasta hay ministerios de igualdad que parecen una novedad. No, la Torá es quizás lo más equitativo entre sexos que hay. Que después se fuera pervirtiendo y que hubo una preeminencia, porque entonces la fuerza era lo más importante más que el intelecto, pero eso llegó después. Si os leéis la Torá, la mujer hereda, lleva haciendas, tiene que saber leer y escribir, y bueno, y Débora, que es el parangón lo que más se podía ser en esa época, es juez y es profeta, y es una mujer. Luego, absolutamente, la Biblia ya refrenda por primera vez, porque además si leemos el Génesis, que esa es otra historia, hay 2 creaciones, ¿no? Una en que el hombre, Dios lo crea, hombre y mujer, y luego lo separa para que se puedan ver, y en la otra en que lo saca de la costilla. Bueno, es curioso que hay dos relatos del Génesis, pero que puedes elegir y que muestra que al final somos una emanación del ser divino y que además nos crea
para, no de la cabeza para que ella lo pise, ni de los pies para que ella pisotee, sino de su costado. Las dos interpretaciones se prestan a demostrar que hay una igualdad entre el hombre y la mujer. Desde la perspectiva social, veréis que también ha hecho unas aportaciones que siguen durando hoy. Primero, establece la obligatoriedad de formación para todos. ¿Qué significa eso? Refrenda esa igualdad. Desde el año 64 de la era cristiana, los colegios en todas las comunidades judías eran obligatorios para niños y niñas, y no estoy usando un lenguaje inclusivo, simplemente estoy haciendo una constatación porque lo dice fehacientemente: niños y niñas a partir de los 6 años deben estar obligatoriamente escolarizados, y la educación debe ser gratuita. No solamente gratuita, sino que la comunidad que no tuviera un colegio y que lo sustentara entraba en anatema o en jerem, o sea que era súper importante dar esa formación desde la edad de 6 años. En segundo lugar, impone el código de la Biblia, impone la tzedaká. La tzedaká es el diezmo obligatorio que no se considera caridad. Luego evoluciona hacia un concepto de caridad en el cristianismo, pero la tzedaká no es absolutamente caridad, es justicia, es obligatoria y además tiene muchas connotaciones. Debe cuidar la dignidad de quien recibe y darle incluso suficientemente para que él a su vez se pueda convertir en dador. De hecho, cuando hubo todos los Mizrahim que nos echaron de Egipto, nadie nos dijo toma un dinero, aunque se sabía que algunos no lo podrían devolver. Nos dieron un préstamo de honor que había que devolver, y eso es una forma de dignificar a la persona, porque no siente que está haciendo mendicidad, sino que simplemente le han dado un voto de confianza: te dejo un dinero para que puedas resurgir, pero el día de mañana estarás en condiciones de devolvérmelo, te lo dejo porque tengo confianza de que vas a resurgir. Y allí reside una filosofía también muy honda y muy profunda, que poco a poco podemos cada uno reflexionar sobre el punto que más le interese, ¿no? También se ordena un día de descanso semanal, el Shabbat, además en nuestros mandamientos, que no son todos iguales, hay un día de descanso. Imaginaros en una época donde el bienestar de los humanos importaba muy poco y tenías esclavos, que les digan de repente que tanto las personas como los animales deben tener un día de descanso semanal. O sea, eso fue una revolución que parece nimia, pero fue una revolución súper importante. También se elabora un censo poblacional. Ese censo poblacional nunca había existido. La gente nacía, moría, la enterraban de cualquier manera o no la enterraban, pero hacer un censo poblacional es ya dar servicios y querer que esos servicios lleguen a todo el mundo. Eso también muestra que, aparte de ideas, también había una organización. Se construyen ciudades refugios para dar asilo a personas injustamente perseguidas. No olvidemos que más tarde habrá también el acogerse en sagrado a las iglesias, y que es muy importante el poder hablar ya de injusticia, porque la justicia es inherente al sistema de la Biblia, y dice: si hay gente injustamente perseguida, no hay un código, no hay leyes, automáticamente también se promulga la ley del talión. La ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, es un soberbio ejercicio de proporcionalidad. Aquí tenéis las segundas sociales, las tenéis allí. La ley del talión ha sido como muy desvirtuado en sus conceptos, como tantas otras cosas, cuando se dice es que los judíos son muy vengativos, ojo por ojo, diente por diente. No, es que era justo al revés. Cuando pensáis que estamos en la época de la civilización griega, donde lo normal era que te robaran una oveja y mataras al hijo del que te lo había hecho y quemaras su hacienda, la ley del talión viene a decir no, proporcionalidad entre dolo, entre mala acción y la represalia, o digamos la devolución que voy a hacer. Porque insisto, el concepto de justicia está muy anclado en el ser humano. Yo creo que precede al perdón, a la misericordia, muchas cosas. Si tú me haces un daño, lo automático que quiero hacer es devolvértelo, o que por lo menos me pidas perdón, que haya una expiación. Gracias. Lo que no quiero es que esto se quede in albis
porque yo soy muy bueno, muy generoso y me puedes seguir dando. Es quizás uno de los puntos en los que yo más he discutido en el diálogo interreligioso, cuando te hablan de perdón o de poner la otra mejilla, que seguramente tienen más interpretaciones que yo desconozco, pero nosotros tenemos como muy internalizado el concepto de justicia y por lo menos de perdón y de expiación. Por eso después del Holocausto no pudimos entender que sin que, ya que los muertos ya no estaban, que sepáis que el judaísmo no puede perdonar por persona interpuesta, tiene que ser el propio afectado el que tiene que perdonar, pero si ya murieron es que no hay perdón para esas cosas. Entonces, indudablemente también yo sé que hay gente que te exige ese perdón, pero no olvidemos nunca que el perdón es potestativo, lo otorgo si quiero o si mi religión me lo pide, pero lo mismo que la ley debe de comparar la afrenta y ponerle un castigo adecuado, mucha gente se conforma con eso, pero hay gente que a lo mejor tiene otro sentimiento religioso y te pide perdón. Yo recuerdo una conferencia que estuve dando en el Ateneo, en el cual se levantó un señor, hijo de alemanes, y me dijo: ¿hasta cuándo vamos a tener que cargar una culpa que no hemos cometido porque somos hijos de unos asesinos? Dije, pues lo mismo que nosotros los judíos, que también nos han perseguido durante milenios, cuando nosotros no tenemos más culpa que la de ser judíos. Dije, la historia o el ser humano está hecho así y hay que asumir cada uno sus circunstancias, ¿no? También se dictamina la igualdad ante la ley de ricos y pobres. Se promulga entonces la ley del talión, pero no olvidemos que la ley del talión es el germen y realmente el inicio de todo el derecho romano, de todo el derecho que conocemos, porque es, si tú has quitado un ojo, que te quiten uno, y si es solo un diente, pues solo un diente. No vamos a ir más lejos, y es la ley de la proporcionalidad, a pesar de que se tome hoy como una venganza. Es justamente lo contrario. Y hoy que está tan de moda lo verde, la ecología, todas esas convenciones que se hacen para energías limpias, para no sé qué, el judaísmo es el primero que tiene también un potente mensaje ecológico. El Deuteronomio pide un trato correcto a los animales y dice textualmente: deben ser alimentados antes que sus dueños, y da además indicaciones para no agotar las tierras que deben estar en barbecho una vez cada 7 años, que es la Shemitá, una ley que hoy en el único estado judío del mundo pues se pone en práctica, y cada 7 años hay terrenos que se quedan en barbecho. Creo que este año es un año de Shemitá. Hombre, serán evidentemente alternativos para que no se queden sin cultivos. Curiosamente, y esa es una reflexión que no estaba en mi primera charla, cuando uno se pregunta a la gente, ¿no? Por eso para este foro me pareció que era una pregunta importante de hacer: ¿qué aportó el judaísmo a la humanidad? Casi nadie cita estos pilares morales, porque ni pilares ideológicos. A veces a lo mejor, pues cuando es tu Bishvat hablamos de la ecología, porque en STEMI hemos tenido en otros foros muchas conferencias. Pero estos pilares ideológicos son los que han construido el acervo cultural del pueblo judío. Son mucho más importantes. ¿Qué pasa? Que a nivel general son mucho más conocidos los préstamos. Los judíos eran banqueros y además prestaban con usura. Vamos, que es lo que hacen todos los bancos. Yo te presto, pero no te voy a dejar mi dinero gratis. O sea, necesito por lo menos que ese dinero trabaje. Ya que no puedo tener tierra, pues voy a aguzar el ingenio para ver en qué puedo trabajar. Entonces, son más conocidos esos préstamos con intereses que ya antes de la Edad Media se hacían y que son el germen del sistema bancario, lo mismo que la ley del talión es el germen de toda la legislación. Se habla también de esos agentes de confianza. Vosotros que habéis asistido a la conferencia de, ¿cómo se llamaba? La del 40 aniversario de Méndez, de Beatriz Méndez, que era la señora, doña Gracia Nazi. Pues ellos eran agentes. Eso es un invento maravilloso, que tú quieras viajar a otro país y no quieras transportar dinero, porque había piratas, había bandoleros. Bueno, pues tú me das aquí a mí ese dinero y cuando llegues a Tombuctú o al otro confín del mundo, yo tengo un agente de ese lado que te devolverá ese dinero. Por supuesto, yo te cobro un interés. Pero eso fue también un acicate enorme para el comercio. O sea, en el momento en que yo no tenga que viajar con todas mis pertenencias o toda esa cantidad de dinero, me voy ligero de equipaje, llego al otro sitio y en un comptoir, en un agente de confianza me devuelve ese dinero que he dejado allí, pues
viajo sin ningún peligro. Y entonces el comercio se aviva muchísimo. Los judíos son, ante todo, banqueros, comerciantes, etcétera. ¿Qué otra cosa también se señala? Que los judíos, claro, podían poseer tierra, monopolizaban la artesanía fina, o sea, eran plateros, eran tintoreros muy importantes. Yo vengo de una familia de grandes tintoreros, y conservaban el secreto de cómo se hacía chocolate, de qué tintes eran los más brillantes, los que quedaban mejor. La plata aprendieron a cincelarla maravillosamente, y luego más tarde se hicieron médicos y abogados. Bueno, los primeros médicos también que se cita en la historia, muchos de ellos son médicos judíos y médicos árabes. Entonces, muchas veces el monopolizar una profesión, es que ellos lo que buscaban es que fueran transportables, pero esa es otra de las cosas que si tú le dices qué aportó el judaísmo, pues te hablarán de esas profesiones, ¿no? De la medicina, etcétera. Y hoy René también me trajo un artículo en que decía que también hemos aportado grandes pintores, Sutin, Modigliani, Chagall, en fin, hay una revista que se llama Raíces que habla mucho de arte y es muy prolija en estos aspectos. Entonces, músicos increíbles y maravillosos. Entonces, hemos aportado mucho a las artes, a tal. Pero esas son las consecuencias de una serie de cosas. ¿Por qué el pueblo judío destaca en esa serie de cosas? Que son las que se conocen. Y en cambio yo he querido hablar de otras que las conocemos los judíos, pero nadie piensa que eso ha podido influir o sea, es un corolario lo que hemos conseguido hacer. Quizás sea porque tenemos todos esos preceptos anteriores. Y esa ha sido mi reflexión, que la he hecho esta mañana según estaba releyendo. Y entonces la lista de lo que nos dicen tecnología punta, ese famoso USB que este señor tan amable ha podido hacer, es un invento judío. La tecnología punta en un país donde no hay recursos, pues todo lo que es ordenadores, telecomunicaciones, defensa en eso, y ataques en esos aviones increíbles, la cúpula de hierro, las placas solares de silicio que están haciendo. La lista es impresionante, y estoy hablando de tecnología. Miremos en la medicina. Los judíos han sido pioneros en genética, cuando estudiar la genética para ellos era como una puñalada en el corazón. No olvidemos que fuimos tratados de raza inferior. Entonces, cuando había una serie de enfermedades, que no sé si recordáis una conferencia que dimos en CEMI sobre las enfermedades hereditarias judías, y vimos cómo con los cribados sistemáticos que se empezaron a hacer, esas enfermedades están hoy prácticamente erradicadas. Están erradicadas simplemente porque hicieron sistemáticamente un cribado genético de detectar cromosomas defectuosos y genes defectuosos en los cromosomas, y de hacer fertilizaciones in vitro para erradicarlas. Bueno, pues de eso es lo que se habla cuando se habla de los inventos judíos. La lista es impresionante, y indudablemente no es por nada que Israel, el único país, la única nación judía del mundo, se llama Startup Nation, y es la Startup Nation por excelencia. Porque yo pienso, y os invito a hacer esa reflexión, si el éxito de ese grupo de judíos que por fin se sienten por primera vez libres, que no tienen miedo y se sienten fuertes, dejan eclosionar en ese país todo ese acervo cultural, ideológico, moral que han llevado a lo largo de siglos. Me pareció que podía ser una reflexión fácil de hacer en este grupo, ¿no? Y yo creo que en realidad este es el verdadero mensaje, ¿no? de qué aportó el pueblo judío al mundo, ¿no? Porque se hace palpable y evaluable con lo que se ha hecho, pero da sobre todo una idea de la validez, de la bondad y del mensaje, de una filosofía que muestra que es la aplicación de esos preceptos lo que van a llevar a esa eclosión de descubrimientos, de pensamiento, de incluso el arte se dice que es muy inútil, pero es la única expresión verdaderamente humana. Ningún perro, gato, elefante hace ninguna obra de arte que no sirva para nada. Nosotros simplemente queremos embellecer, y eso también, eso es muy, muy humano. Yo creo que esa filosofía que se demuestra en su aplicación sistemática y prolongada necesita tiempo. Cuando te ofrecen una filosofía, cuando te ofrecen una ideología, nadie sabe si es buena y es mala. Y en ese sentido dije que el profeta lo tiene un poco difícil, ¿no? Porque él, cuando viene aportando algo, pues todo el mundo dice que no.
Bueno, pues creo que los judíos, que no tienen obligación de proselitismo ni de coerción para convertir, han dejado que el tiempo demostrara que al final, como pueblo, como grupo, han sido capaces de resurgir muchas veces, a pesar de haber sido reiteradamente intentados ser exterminados, pues han conseguido demostrar que al final esos pilares y esa filosofía han hecho que esa permanencia y ese resurgir sea posible. Veremos que hay más parámetros que hacen que esa filosofía, aunque yo no te obligue a compartirla, pero al final te estoy dando algo. Entonces, sí creo indudablemente que cada religión o cada sistema filosófico, porque me gustaría hacerlo un poco más extenso antes de la religión, todas han hecho una contribución al progreso. Pero los logros de las minorías que han sido perseguidas y que la mayoría han desaparecido, hoy no hay ni visigodos, ni ostrogodos, ni hay muchos que han desaparecido, son como más chocantes. Pero tristemente los seres humanos no les gusta construir juntos, sino más bien destruir. Y a lo largo de los siglos, todos los códigos vitales, que son todos maravillosos si los leéis, de todas las religiones, han sido pervertidos por el ser humano a lo largo de la historia. Se convirtieron poco a poco en coercitivos, o eres de los míos o te mato, se convirtieron en excluyentes si no eres fuera de mi ámbito. Y yo creo que esta exigencia de homogeneidad, debemos de ser todos los mismos y pensar lo mismo, es para tener hegemonía, para poder dominar. Y es un poco lo que han intentado hacer a lo largo de la historia un poco todos. Las ideologías totalitarias debemos de saber que dividen a los creyentes, que debilitan al conjunto, porque una manzana podrida en el cesto acaba pudriendo a todas las demás. Pero tristemente cada grupo sigue arrogándose la posesión de la ortodoxia. Nos seguimos agotando en luchas fratricidas y eso nos degrada frente al Dios universal, cuyo mandamiento general es no matarás, mucho menos en mi nombre. Pero eso parece que no cala porque no interesa que cale. Las religiones fueron concebidas para ser inhibidores de violencia y justamente se han convertido muchas veces en catalizadores. Utilizo aposta un término químico porque en química, si tú juntas el oxígeno y el hidrógeno, pues no reaccionan. Pero si pones un poco de dióxido de manganeso, por ejemplo, es lo que se llama un catalizador. De repente se reconocen y hacen una gran explosión y producen agua. Eso es un catalizador. Pues parece ser que las religiones en muchos casos se han utilizado como catalizadores en vez de inhibidores. Vamos a ser todos amigos. El judaísmo es más que una religión, es una filosofía holística que glorifica la vida. Imaginaros que hasta los cementerios se llaman Beta Hayim, casas de vida. O sea, nada que pueda parecer más absurdo quizás, ¿no? Y al fin de los tiempos dice que se premiará a todos los justos de todas las creencias, no solamente a los que hayan sido judíos. Nuestras acciones nos sitúan en un entorno además que debemos de cuidar. Este es tu jardín, tienes todo el resto del tiempo para cuidarlo y hacerlo fructificar. Pero curiosamente en los judíos las consecuencias de nuestros actos recaen sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Con lo cual hay como un pacto con Dios que nos otorga una cierta responsabilidad en nuestros destinos. Según como actúes, así te tratará la vida. A los judíos no se nos exige solo fe y obediencia, sino un ejercicio de conciencia y de voluntad para actuar en función de unas normas, y aquí viene la originalidad del judaísmo, que pueden absolutamente ser cuestionadas todo el tiempo. El pueblo judío no acepta dogmas, discute desde la Biblia con su hacedor, exige explicaciones, formula reproches, no entiende, plantea sus dudas y hace gala de una capacidad crítica desde el primer texto bíblico. Yo a veces pienso que a lo mejor Dios lo eligió por eso, ¿no? Porque quería un pueblo con el que poder establecer y discutir. Es como muy curioso, no, es muy difícil de explicar cuando das una conferencia en un foro interreligioso esa capacidad del hombre de ponerse a discutir con Dios y de reprocharle y de decirle, bueno, ya está bien, ¿no? Como en el caso de Job o de otros muchos. ¿Qué te he hecho yo para que me trates así? De hecho, la enseñanza talmúdica,
que hoy se emplea hasta en Corea, es una enseñanza que se hace en parejas. Deben estudiar juntos en el mismo banco, por lo menos 2 estudiantes, discuten entre sí, no sé si se llama pilpul o algo así. Y entonces de allí sale una reflexión, por lo menos conjunta, que luego se amplía, pero no se aprende nada de memoria. Luego hay que aplicarla, pero al principio hay muchas interpretaciones. De hecho, el Talmud es un texto donde puedes tener cosas no ya diferentes, sino hasta a veces contradictorias. El judaísmo es una ética de libertad que prima la existencia en la tierra, pero que también ofrece trascendencia al que cree en el más allá. Ese es otro de los puntos muy difíciles de explicar cuando yo digo que el judaísmo va desde la observancia de la más estricta ortodoxia hasta la gente que es atea. Eso es quizás lo más difícil de explicar a personas de otra religión. ¿Cómo se puede ser judío y ateo? Bueno, pues hay judíos ateos, por supuesto. Y bueno, pues no le impedía ser un judío que se sentía judío. Quizás porque la acción es más importante que la contemplación, la imperfección del mundo obedece la voluntad de Hashem, que ordena a los fieles participar en su mejora a través del Tikkun Olam, cumpliendo las 613 mitzvot, pero yo creo que es imposible. Pero es muy importante saber que la misericordia, o sea, la ayuda a semejantes, vale mucho más que la acción de rezar o de cumplir con Dios. O sea, es casi mejor cumplir con el hombre, bueno, mejor, no voy a hacer ninguna comparación. Es muy importante. De hecho, sabéis que el día de Rosh Hashanah tenemos 10 días para pedir perdón a todos los que hemos ofendido y que con Dios basta un solo día de ayuno para que nos perdone. O sea, la misericordia que luego recoge el cristianismo, y hay incluso un papa que ha dicho que sentía mucho que ya no se llamara Gesed, porque Gesed es entraña, es madre, es mucho más profundo que la simple misericordia, es una de las acciones en el cual Dios te premia muchísimo más. Y por último, de esos mandatos de misericordia y mandatos de corresponsabilidad, que también es muy importante, o sea, alguien en el pueblo de Israel que comete una infracción, todo el pueblo debe pagar, todo el pueblo es culpable. Pues de esos 2 mandatos sale esa solidaridad que el judío ejerce. O sea, tú si vas a un sitio y hay un judío allí, pues enseguida como que te interesa, te acercas, se acerca a la comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues esa solidaridad deriva de la corresponsabilidad y de la misericordia, el Gesed, y al final es algo que nos han reprochado duramente a lo largo de la historia, ¿no? Porque evidentemente yo creo que suscita también algo de envidia. Con lo cual, gracias a ese precepto de mejorar el mundo, los judíos se han esforzado en beneficiar a la humanidad, y no olvidemos que siendo solo un 2 por 1000 de la población mundial han conseguido el 20% de los premios Nobel, que se llegó también a decir que era una institución judía que era como más generosa con los judíos. Pero no, es como deriva un poco de ese mandato del Tikkun Olam, que en el fondo tienes que usar ese intelecto que tienes y esa capacidad para inventar, fabricar, descubrir cosas que puedan ser útiles no solo a ti, sino a la humanidad. ¿Que se gana dinero con eso? Bueno, pues miel sobre hojuelas, no veo que haya que avergonzarse de eso, pero en el fondo eso también nos ha suscitado muchas enemistades. En un mundo global donde la paz es el gozne, como lo que va a ayudar a abrir o a cerrar una puerta, es el gozne donde deben de pivotar las puertas, pues resulta que es quizás todavía el que más chirría, ¿no? El Talmud y la Torá hablan de la paz constantemente. No hay mandato de proselitismo, es verdad, pero sí nos insta constantemente a buscar la paz. Pero se me ha ocurrido que aparte de la paz, y era un poco el tema de la conferencia esa de Burgos, se llamaba la concordia, que no es exactamente la paz. Por supuesto, la paz tiene que estar. Para vivir tenemos que convivir. Pero la concordia tiene una connotación adicional. La concordia significa etimológicamente concordias, con corazón, y sus sinónimos son acuerdo, alianza, empatía, y ahí está el pacto con Dios, ahí están los 10 mandamientos, ahí está el Gesed,
El vocablo shalom se repite 237 veces en la Torá. Se usa como saludo, significa paz, bienestar, bendición, y es uno de los nombres de Dios, ni más ni menos. En árabe, salam aleikum significa la paz con vosotros. Y es una de las frases que dice el cura constantemente a lo largo de la misa. Luego, fijaros si es importante esa armonía que se supone que se busca entre fieles. Lo ideal sería que desbordara el marco de los grupos para ser también intergrupo y no solo inter. Quienes han compartido el pan y la sal de la historia, que somos todas las religiones monoteístas, entre otras, deberían de comportarse como hermanos, porque la Torá, la Biblia cristiana y el Corán, los tres hablan de acogida. De hecho, es otro de los aspectos que me ha chocado mucho siempre cuando lees estos textos, que el extranjero es casi más importante que tu familia, que eres capaz de darle a tus hijas para que no agreda a los huéspedes, o sea, una serie de cosas, pero claro, contextualizado allí, la hospitalidad era sagrada. Hoy, bueno, lo es bastante menos, eso de aquí tienes tu casa y que luego nunca te inviten, también existe, ¿no? Las guerras, todos lo sabemos, tienen terribles consecuencias materiales, pero muchas veces los monumentos se reconstruyen. Un bosque quemado tarda siglos en volver a crecer. Y la paz espiritual que te quita la guerra, sobre todo porque se te ha muerto gente, eso no se cura nunca. Entonces hay un precio tan alto en pagar por las guerras que indudablemente la paz debería de ser lo primero que se enseñan a nuestros hijos. El coste a pagar por esa falta de armonía, de entendimiento y de paz es tan tremendo que no deberíamos de aceptarla. Cualquier cosa. Bueno, es verdad que cuando le decían a Chamberlain, has querido una paz deshonrosa, no tendrás la paz. O sea, has pactado, pero además tendrás la guerra. Entre la deshonra y la guerra has elegido la deshonra, pero es que además tendrás la guerra. Hay límites, indudablemente. Solamente deciros que Dios prohibió a David construir el primer templo porque le dijo: tú has derramado sangre en abundancia, no edificarás mi casa. Y el hierro no podía formar parte de la edificación del templo, o sea, porque se consideraba como un instrumento de guerra. Si me equivoco en algo, me corrijo. La paz es pues necesaria, pero no suficiente para lograr la convivencia entre unas culturas que han ido divergiendo según las circunstancias e intereses. Las religiones deben trascender eso que estamos vendiendo todo el día de tolerancia. Te tolero, venga, va, aunque no seas demasiado inteligente, demasiado brillante, ni a mi altura, pero bueno, te voy a dejar vivir, pobre infeliz. No, hay que trascender esa tolerancia y buscar el conocimiento y el diálogo. Y cuando hablo del diálogo, me acuerdo de haber dado también una charla que se llamaba, cuando me mandaron el tema, yo dije, no sé por dónde cogerlo, que se llamaba hay que ensanchar los límites de nuestra tienda, y es un versículo de Isaías. Esa frase que parece así anodina significa que tenemos que abrirnos, que dejar entrar aire fresco también de otras culturas, de otras religiones, de aprender de los demás, de reconocer sus aportes, por supuesto, sin olvidar, y lo digo con orgullo, que los judíos fuimos los primeros que cambiáramos el paradigma espiritual, colocando por primera vez el hombre en el centro de la creación, haciendo como una visión antropocéntrica y además dotándolo de alma, porque antes no había alma, y de libertad. O sea, eres un producto de Dios, tienes alma, pero eres libre de ver cómo vas a conducir tu vida para ver si quieres ir por ese camino y tal. Es el famoso libre albedrío, ¿no? Pero es muy importante. Los animales, somos el único ser de la creación que tiene libertad para elegir sus acciones. Y ahí viene el que hay gente que elige el mal, que me parece, bueno, pues podemos hablar otra vez de destinos y de fatum y todo eso, pero esa libertad es demasiado importante para que no le demos el valor que tiene. Después de siglos de persecuciones, muchas de ellas alentadas por la autoridad religiosa, la Iglesia Católica emite en 1965 un texto que es la famosa Nostra Aetate, que es uno de los documentos que a mí más me apasiona y me maravilla, donde dos papas, junto con el filósofo judío Jules Isaac, deciden erradicar la enseñanza del desprecio. Por supuesto, esto empieza en la cúpula y hasta que se derrama en el resto de la población, pues pueden pasar siglos. Llevamos solamente 75
70 años me parece, pero bueno, va haciendo su caminito y en el año 2000 los judíos le contestan con Dabru Emet, digamos la verdad, en el cual está bien, ha habido todo eso, pero por primera vez hay una petición de perdón, que es lo que yo decía de la expiación, y hay un intento de acercamiento. No vamos a seguir peleándonos por cosas tremendas que no se van a olvidar y que han ocurrido, pero vamos a iniciar un camino juntos, no vamos a estar toda la vida enemistando y echándonos en cara lo que ha ocurrido. Los foros plurales nos permiten empatizar como personas, porque yo cuando voy a un foro o al Centro de Estudio Judeocristiano, yo discuto con personas y para mí esas personas se convierten en amigos, se convierten en consejeros, se convierten en nuevas faroles que me están empezando a enseñar vías que yo no conocía. Y en cambio, cuando tú no conoces, tú odias al otro como un arquetipo. O sea, los gitanos hacen esto, los polacos beben mucho, no sé si hay algún polaco, lo siento, pero etcétera, etcétera. O sea, nos ponen como etiquetas a los grupos que al final todos no somos así. Entonces cada grupo tendrá gente buena y gente mala y habrá momentos en la historia en que se haya destacado por alguna característica, pero no significa que toda la vida yo le voy a tratar como ese arquetipo. Entonces, al final, el conocimiento personal en España, que sigue habiendo rincones de antisemitismo, es que no habían visto un judío en 500 años. Luego lo que se odiaba era una entelequia, una idea, unos textos, pero recuerdo haberme ofendido muchísimo en un foro de estos de debate en que me dijeron simplemente, ¿eres judía? Ay, pues no lo pareces. Y dije, si me crees que me estás haciendo un cumplido, lo puedes recoger. Entonces, como diciendo, eres tan normal que jamás hubiese pensado que podías pertenecer a esa extraña raza. Y a mí eso me pareció algo que puede suscitar debates y que precisamente esos foros interreligiosos y tal son muy útiles y muy esclarecedores de muchas cosas. Por eso yo estoy muy agradecida a esos foros, a esos debates, y siempre me gusta citar el Centro de Estudios Judeocristiano, porque yo he descubierto tarde, aunque lo conocí como amistad judeocristiana hace 50 años, pero tampoco me la había vuelto a acercar hasta hace unos años. Y a mí me parece que la gente judía que habla bien de los judíos, me parece normal, pero no tienes por qué creerla, pero cuando un no judío habla bien de los judíos o un judío habla bien de los cristianos, me parece que tiene un valor doble, porque el que te pondere y te aprecie a alguien que no forma parte de tu círculo íntimo o personal, pues demuestra que al final has conseguido tu objetivo de salir de tu tienda, de ensanchar esos límites y de transmitir un mensaje que es fácilmente comprensible. Me parece que ese es el éxito y que debemos de ser muy agradecidos con la gente que se molesta y se preocupa de defender al pueblo judío, aunque no lo sea, y que incluso en algunos momentos su propia fe, su propia religión, en unos textos hayan dicho que los judíos eran una raza pérfida, porque ha sido así durante muchos siglos, ¿no? Es hora de interpretar los textos sagrados con los candiles de la razón y de aceptar algo que hoy se está empezando a aceptar, que las diferencias no son un motivo de exclusión, sino que son un enriquecimiento para nosotros. Ya termino. Las costumbres avanzan mucho más despacio que las leyes. Yo siempre cito que en Japón, cuando los Estados Unidos tienen la rendición del Japón, declaran que el emperador ya no es Dios. Bueno, pues eso fue una ley, pero el pueblo japonés, yo creo que hasta todavía hoy, sigue pensando que el emperador tiene un origen divino. Pero las costumbres tardan mucho pero los resultados hoy son muy esperanzadores, porque cuando armonizamos normas religiosas y éticas humanas, que como dice la Biblia, un día habrá que convertir las espadas en arados y las lanzas en hoces, no sé si es al revés, pero bueno, es la frase más o menos así. ¿Es al revés? La verdad se viste con ropajes adoptados a cada época, y los mensajes, aunque sean divinos, yo creo que deben adecuarse a los grupos y a sus circunstancias. Y eso excluye una uniformidad que nosotros pretendemos y que el Creador no ha pretendido, puesto a que a cada momento de la historia le ha dado a cada pueblo un mensaje. Entonces, Dios no pretendía esa uniformidad y nosotros la queremos conseguir, sobre todo con qué modales, con qué maneras, ¿no? Nacer
en el seno de una determinada cultura, y eso me costó muchísimo internalizarlo y comprenderlo, es un azar que no me merece ni alabanza, es que tienes que felicitar porque soy visigodo o ostrogodo, no, es un azar, me ha tocado y soy coherente y consecuente con lo que me ha tocado y ejerzo de eso. Esa es la grandeza, ejercer de lo que te han enseñado sin imponerlo a los demás y simplemente mostrando con tus acciones que tú no estás yendo en contra de nadie, sino a favor de los tuyos. Pero las dos cosas deben ser absolutamente separadas. Ir a favor de los míos no significa ni debe significar jamás ir en contra del prójimo. ¿Y eso cómo se logra? Pues con el otro, para mí, el pilar fundamental de los seres humanos, judíos, cristianos o musulmanes o budistas, que es educar. Educar a los niños desde pequeño, porque lo que se bebe con la leche materna es lo que te dura para siempre. Educar desde pequeños, antes incluso de esos 6 años que la Biblia puso como obligación, pero con generosidad y con sentido común, porque educar también se puede pervertir muchísimo a los niños, depende de la enseñanza que le dé. Si yo desde pequeño le hago odiar algo, pues eso va a permanecer en su emocionalidad, no ya en su cultura, sino en su estómago, en sus vísceras, en ese gesed que va a dejar de tener hacia el otro. Solo la vida, y me parece como última reflexión que la tenemos que hacer conjuntamente, solo la vida, el estar vivo, me permite tener fe y ejercerla, porque si estoy muerto no sirvo a nadie, ni a mi fe ni a la tuya. Entonces solo la vida posibilita la fe y nadie debería de tener que elegir entre las dos, porque la futura creación de seres humanos híbridos, y os advierto que está en la puerta los humanos híbridos, esos humanos híbridos van a exigir que haya nuevas leyes de bioética en las cuales vamos a tener que repensar qué es el libre albedrío. Si yo te he puesto un chip en la cabeza, ya no tienes la libertad de pensar, tú ya estás programado, pero eso está a la vuelta de la esquina. ¿Quién va a hacer esas leyes? Solamente si estamos juntos, personas honestas, personas verdaderamente preocupadas por la humanidad y no por mi pequeña parcela o mi pequeña tienda, vamos a ser capaces de lograr que la ciencia tenga conciencia. Pero es que la ciencia no tiene por qué tener conciencia, la ciencia tiene que hacer descubrimientos. Los seres humanos somos los que tenemos que establecer parámetros de bioética y parámetros morales para que no todo valga. Los contextos sociales y las ideologías avanzan con una dinámica propia, no se sabe por qué, pero también me acuerdo de haber leído un texto muy importante que dice que basta que un 25% de un grupo tenga un pensamiento, una tendencia, y eso avanza solo. Por eso la publicidad, por eso todos esos mensajes que nos mandan, si logras convencer un 25%, es un poco como en la cifra áurea, automáticamente todo deriva de allí. Entonces, los contextos sociales y las ideologías tienen una dinámica propia, pero sin pervertir esa esencia, las religiones deben ser portadoras de éticas globales y deben respetar lo único que hay que respetar: la raza humana, no ni negra ni blanca, solo la humana. Gracias. Muchas gracias. 5 minutos para una anotación importante. En el libro de Éxodo aparece la frase muy importante que realmente, digamos, simboliza el judaísmo. Cuando preguntan al pueblo de Israel, frente al monte Sinaí, si quieren recibir ellos la ley y ser el pueblo elegido, su contestación es: Naase benishma. ¿Qué significa Naase benishma? Primero lo haremos, luego escucharemos lo que existe, lo que significa y lo disfrutaremos. Pero primero hacemos lo que nos dice, porque somos los hijos de Abraham. Una fe total. Luego me lo mandarías por escrito para añadirlo. Pues si me lo mandas. Hacer. El judaísmo es eso, hacer. Mucha gente dice: no creo en Dios, pero lo hago. Exacto. Porque soy judío.
emocional. Aquí Me parece súper importante. muy importante. Y aquí tenemos un ejemplo de mujeres que hacemos todos los días. Sí, sin preguntar nada. Sin preguntar nada. Y mira, tú lo has hecho hoy. Bueno, quería decir, por supuesto, que como todas estoy extasiada de esta magnífica síntesis que nos hizo Verónica. Primero, desde su ser docente, dio la mayor demostración de lo que es un objetivo en la educación. Crear en los chicos esa resistencia a la frustración. Empezamos con una frustración, pero se pudo sobreponer y pudo deleitarnos con esto que nos relata. Y por otra parte, quería compartir con ustedes que tengo la suerte de ir todos los Shabbatot a la sinagoga. Mi papá era Hazán, luego vengo mamando, y todo esto que Verónica venía diciendo está escrito estrictamente en nuestra Torá, en nuestras escrituras, donde se toca con las manos. Y no desde una filosofía solamente, sino desde el relato y con los personajes. Cuando Verónica habla de Gesed, que quiere decir bondad, agradecimiento, está por ejemplo en el libro de Ruth, que quiere quedarse con su suegra en un relato hermosísimo y no la deja sola. Bueno, después dicen que Ruth fue la mamá, fue de su descendencia, nació el rey David. Entonces, esto se puede tocar con las manos, cada uno de los puntos que da. Estoy extasiada de estar acá, donde se hace y donde se aprende. Gracias. Gracias.